Buenos días, cuarto año. Espero que anden re bien. Vamos a hacer un poco distinto la clase de hoy. Va a cambiar un poco y la idea es que veamos la Revolución Cubana, que es muy interesante, por lo menos la primera parte, a través de estos videos que voy a estar editando. ¿Qué es lo que sucede? Hemos estado viendo la Guerra Fría y en este contexto de Guerra Fría, la presencia de los Estados Unidos en América Latina no solo se va a dar a través de las inversiones económicas o programas como la Alianza para el Progreso que hemos estado viendo, sino también de otras formas. Por ejemplo, algunas naciones latinoamericanas, como Guatemala o Bolivia, habían ya sufrido la injerencia en sus asuntos políticos por parte de los Estados Unidos. En estos países, los gobiernos revolucionarios debieron ceder su lugar a gobiernos más favorables a las políticas de los Estados Unidos. Pero la intervención norteamericana se intensificó aún más tras el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué había sucedido en la isla caribeña? Bueno, eso justamente es lo que vamos a ver en estas dos clases. Para comprender un poco la historia de Cuba, debemos viajar un poco antes, al siglo XIX, es decir, al 1800. Desde principios del 1800, las diferentes colonias que tenía España en América Latina habían ido consiguiendo sus independencias, desde México hasta los territorios del Río de la Plata. Sin embargo, Cuba era la única que no había podido lograr su emancipación. La primera guerra de independencia se había librado entre 1868 y 1878. Imagínense que nosotros habíamos conseguido la independencia en 1816, o por ejemplo en el caso de Chile y de México en 1820, es decir que en el caso de Cuba ya llevaban más de 50 años atrasados comparado con los otros países. Después, cerrando este paréntesis, vamos a tener una segunda contienda bélica que se ha producido en el año 1879. En ambas, aunque los insurgentes cubanos habían logrado algunos triunfos, las fuerzas del Imperio Español habían triunfado. El Estado colonial pudo continuar, pero respaldado por una creciente presencia militar. Sin embargo, quienes buscaban la emancipación emprendieron una nueva contienda en 1895. El tiempo de la emancipación llegó en 1898, aunque el triunfo solo fue posible cuando, en febrero de ese año, los Estados Unidos ingresaron al conflicto, siguiendo los preceptos de la doctrina Monroe. En este momento, la intervención de los Estados Unidos resultó decisiva, y en poco tiempo los españoles fueron derrotados. La victoria, sin embargo, no garantizó la independencia de Cuba. De hecho, cuando el 10 de diciembre se firmó el Tratado de París, además de reconocerse el fin de la dominación española sobre Cuba, se establecía el paso de la isla a la administración estadounidense hasta el año 1902. Es decir, que Estados Unidos iba a controlar la isla por 4 años, desde 1898 a 1902. Además, en este mismo tratado, España debió cederles a los norteamericanos sus colonias de Guam, Filipinas y Puerto Rico. Podríamos decir entonces que Estados Unidos no era precisamente un país desinteresado. Ayudó a Cuba a independizarse para conseguir apropiarse de estas islas. ¿Qué pasó? Bueno, un gobierno militar estadounidense fue el encargado de la administración de Cuba y de buscar que los cubanos se organizaran constitucionalmente para sentar las bases de un futuro gobierno republicano. Asimismo, durante esos años, una serie de sociedades anónimas norteamericanas interesadas en el negocio del azúcar comenzaron a obtener de las autoridades de ocupación estadounidense facilidades materiales y seguridades jurídicas para invertir en este negocio. Los cálculos sobre las posibilidades de ganancia de las compañías azucareras norteamericanas se basaban en dos premisas. En primer lugar, los Estados Unidos constituían un mercado azucarero en constante expansión, tanto por su extraordinario crecimiento demográfico como por su creciente consumo por habitante. Por otro lado, la intervención en Cuba garantizaba la permanencia de leyes y condiciones sociopolíticas favorables a las inversiones estadounidenses.
Cuando los constituyentes cubanos se reunieron para redactar una constitución nacional, establecieron un régimen de gobierno republicano, basado en la división de poderes clásicas que todos conocemos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Igualmente, aunque Cuba se declaraba un país soberano, incorporó en la Constitución una enmienda norteamericana, la enmienda Platt. Esta enmienda establecía una serie de condiciones que permitían las intervenciones militares de los Estados Unidos en la isla. Específicamente, declaraba que se podía intervenir cuando se considerara que los intereses económicos norteamericanos en la isla estuvieran en riesgo. Además, también en ese texto se estableció que Cuba cedía parte de su territorio a su vecino del norte, en la bahía de Guantánamo, para que instalara sus bases militares. Hoy en día la bahía de Guantánamo tiene una de las prisiones de máxima seguridad más importantes de Estados Unidos, y es donde van a parar todos estos criminales terroristas, por ejemplo. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba será un país muy desigual. Una clase alta pequeña y muy rica, asociada a los norteamericanos, y el resto del pueblo muy empobrecido, con un alto grado de analfabetismo y de desnutrición en niños. Además, se observaba por aquellos años un creciente declive económico, una corrupción generalizada y una amplia represión ejercida por el dictador Fulgencio Batista, quien gobernaba los destinos de la isla desde la década del 30, aunque no siempre como presidente. Hacia 1950, la prohibición de llamar a elecciones y la persistente injerencia norteamericana en la vida de la isla despertaron, en un grupo de estudiantes universitarios, la decisión de iniciar la lucha armada para derrocar a Batista. El liderazgo recayó en la figura de Fidel Castro Ruz, un flamante abogado. El 26 de julio de 1953, un grupo de 170 hombres, compuesto por estudiantes universitarios y trabajadores urbanos, encabezados por Fidel Castro, asaltó el cuartel de Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba, con la intención de apropiarse de las armas allí existentes y convocar al pueblo a derrocar a Batista. La toma del cuartel fracasó y concluyó con el fusilamiento de algunos insurrectos y con la detención y el enjuiciamiento de otros. Este último fue el caso de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Durante su juicio, Fidel asumió su propia defensa. En ella realizó un agudo análisis de la realidad cubana y expuso un programa reformista para modificarla. Ese discurso, conocido como La historia me absolverá, colocó a Fidel Castro como el máximo referente de la oposición a Batista. Ya en libertad, gracias a una amnistía, Fidel Castro y varios de sus compañeros de lucha fundaron el movimiento 26 de julio, que se presentó como una vanguardia armada organizada según principios nacionalistas y antiimperialistas, dispuesta a luchar para lograr el derrocamiento de Batista, y además se exiliaron en México. Allí se entrenaron en la táctica de la guerra de guerrillas y sumaron a sus filas a otros jóvenes latinoamericanos como el argentino Ernesto Che Guevara. Los revolucionarios regresaron a la isla con el objetivo de derrocar a Batista el 30 de noviembre de 1956, día que debía tener lugar un levantamiento civil en Santiago de Cuba. Sin embargo, con el apoyo de los Estados Unidos, el gobierno cubano logró desbaratar el plan. Un grupo de revolucionarios, entre los que se encontraban Castro y Guevara, logró huir e instalarse en la Sierra Maestra, al oeste de la isla. La Sierra Maestra era un territorio en la montaña selvático, bastante difícil de atravesarlo y muy complicado para ubicar a los insurrectos. Desde la Sierra Maestra, el ejército rebelde, como se denominó a las fuerzas insurrectas, inició una guerra de guerrillas y libró varios combates contra las fuerzas oficiales mientras entablaba relaciones con las poblaciones campesinas ubicadas en su área de influencia. Además, en las ciudades contaba con el apoyo de estudiantes universitarios y trabajadores militantes del Movimiento 26 de Julio, quienes llevaron adelante actos de sabotaje y movimientos de resistencia cívica. A medida que pasaban estos primeros años de la guerra, se iban haciendo cada vez más poderosos
y en la misma Sierra Maestra se estaban haciendo a su vez cada vez más invencibles. Ante esta situación, los Estados Unidos, que hasta ese momento habían enviado armas a la isla protegiendo al dictador Batista, optaron por retirarle su apoyo. Finalmente, a fines de 1958, el ejército de Batista se rindió ante la cuarta columna del ejército rebelde dirigido por Ernesto Che Guevara. Esto fue el 31 de diciembre. Batista huyó de la isla y el 1 de enero de 1959, Fidel Castro y los revolucionarios entraron en La Habana aclamados por la población.